Vamos a seguir hablando de entretenimiento, pero desde otra perspectiva, y vamos a poner el foco en una de las industrias creativas que más está creciendo ahora mismo en Barcelona, la del videojuego. Una escena que combina talento independiente, estudios consolidados y una comunidad que no deja de evolucionar. Vamos a analizar cómo ha cambiado y cómo evoluciona este sector, cuáles son sus desafíos inmediatos y qué oportunidades se abren en un momento en que la creatividad, la tecnología y la narrativa se entrelazan como nunca. Nos van a acompañar los siguientes ponentes, son Gerard Fernández de Penguin Armada, Jessica Bermejo de Lodestar Games y Yolanda Sánchez de Gameloft, en una conversación que va a estar moderada por Pere Torrents, d'Anchor Point Studios, que va a guiar el debate sobre cómo Barcelona se está consolidando como un hub de desarrollo y qué pasos pueden hacer para que crezca aún más esta industria. Os damos la bienvenida. Pues buenos días a todos. Gracias por estar en esta sesión que pretendemos sea abierta y en la que contamos con un panel espectacular. Quería comenzar esta sesión haciendo un statement un poco fuerte, que es que yo soy más viejo que esta industria. ¿Vale? La primera consola que se desarrolló en España fue en el año 74. Y lo hizo una empresa que se llama, la consola se llama Overcal y lo hizo una empresa que se llama Interelectrónica. Y esto nos remonta a la década de los 70, pero a partir de los 70 es cuando empieza a florecer un poco la industria en España, y la industria aquí en Cataluña y en Barcelona concretamente, cuando nos encontramos a empresas como New Frontier desarrollando ya software, pasamos del hardware al software, y para plataformas como podía ser el Spectrum, por el MSX, etcétera, etcétera. Ya en la década de los 90 volvemos a esta situación hardware combinado con software, con Gaelco, haciendo máquinas de arcade. 10.000 unidades se venden de una máquina, se llama World Rally, en todo el mundo, siendo la primera máquina que se exporta al Japón, etcétera, etcétera. Y también software con compañías como Bitmanager. La década de los 2000 es cuando empieza a eclosionar en Barcelona la industria de móvil, de la que tenemos a dos representantes aquí que llevan desde esa época. Tenemos a Gerard Fernández, que en esa época capitaneaba un proyecto que se llama Microjocs, y a Yolanda Sánchez de Gameloft, que en esos momentos se incorporaba, se llegaba a la ciudad. Gerard, Microjocs, en ese momento lanza una serie de juegos que se distribuyen a través del operador de Telefónica y que posiblemente hayan sido los juegos más vendidos de España. Un juego que se llamaba Astro 3003, que estaba incorporado en todos los dispositivos que vendía Telefónica y durante un montón de años, con lo que podríamos decir que este ha sido nuestro juego pionero, nuestro juego más vendido. Pero del móvil y de estas compañías, trabajando en J2ME y en Bru, pasamos a las grandes compañías que ya están presentes en el sector a día de hoy, como podían ser King, como podía ser Scopely, como podía ser Social Point, en el que estuvo trabajando Jessica, y que a día de hoy han hecho que el sector de móvil sea uno de los sectores principales en la ciudad en cuanto a la industria se refiere. Una vez hecho esta primera introducción para entender el tamaño del sector, que el de Cataluña implica la mitad de los trabajadores de España, la mitad de la facturación, casi una cuarta parte de los estudios, etcétera, una tercera parte de los estudios, etcétera, nos da un poco esa señal, esos indicadores de que estamos en un sector en crecimiento que normalmente pasa bastante desapercibido y vive un poco aparte del sector tecnológico en general. Una vez hechas estas presentaciones de este contexto, me gustaría presentar aquí a los ponentes, Gerard, Yolanda, Jessica, pero ¿quién mejor que ellos, ¿no? que va a hacer una presentación antes de entrar ya en el debate y que me gustaría que ya pudierais contestarlo, que en una frase definierais cómo veis el sector en Barcelona y a partir de allí abrir el debate. Jessica, que te tengo más cerca. Para mí yo casi lo definiría en una palabra, ¿no? O sea, creo que ahora mismo se podría decir que es bullicioso, ¿no? La industria están pasando cosas constantemente.
no todas buenas y no todas malas. Estamos en un momento de crecimiento, de una nueva explosión, desde el punto de vista que venimos de algo, bueno, sí que es verdad que hay una crisis, pero está, bueno, están habiendo nuevos brotes verdes, podríamos decir. Yolanda, desde los 25 años que lleva Gameloft aquí haciendo móvil, multiplataforma, ¿cómo lo Sí, veis? hola, buenos días a todos. 25 años, este año es nuestro 25 aniversario y hemos pasado por mucho y muy diferente durante 25 años. Y yo también creo que resumiría en una palabra el estado actual. No quisiera darle un cáliz negativo, pero es verdad que hay que ser realista con la situación actual. Entonces, para mí la palabra ahora es overbooking. Tenemos un momento en el que hay demasiada oferta, igual no tanta demanda para toda la oferta que somos capaces de generar, tanto en el aspecto de videojuegos para todas las plataformas, como en el aspecto de talento. Somos una ciudad que ha crecido mucho en esta industria, que ha generado muchas carreras universitarias, se ha desarrollado mucho y a día de hoy estamos generando una cantidad de talento que es difícil de absorber por la industria en el estado en el que se encuentra. Gerard. Yo tengo una perspectiva un poquito más diferente. Yo creo que tenemos, yo lo definiría como oportunidad, porque sí que es verdad que en Barcelona ahora hay mucho talento. Lo que sí que es verdad que también atraen a muchas empresas que podrían estar interesadas en construir aquí estudios, ¿no? Cosa que, en mi opinión, tampoco es lo que a mí me gustaría para Barcelona. Yo cofundé con otros compañeros Microjocs al principio del 2000. La vendimos a Digital Chocolate, que era una multinacional americana que fundó Trip Hawkins, el de Electronic Arts, que tenía estudios en diferentes países y entre ellos en Finlandia. Entonces, desde el 2007 pues tengo mucha relación con el ecosistema finlandés y he visto cómo también se ha desarrollado ese ecosistema mucho antes que aquí en Barcelona, ¿no? Pero la diferencia, y es lo que a mí me habría gustado que Barcelona fuera eso, es de que en Finlandia han tenido, digamos, la pasión de crear industria, ¿no? Y crear startups, ¿no? Es decir, es verdad que han tenido otro diferente tipo de ayudas gubernamentales, más facilidades, pero han tenido más garra de crear ecosistema propio, ¿no? Mientras que aquí en Barcelona, pues nuestro estudio, Microjocs, que lo adquirió Digital Chocolate, luego Digital Chocolate la adquirió Ubisoft y se convirtió en Ubisoft Mobile Barcelona, ya deja de ser una compañía independiente, ya es otra que pertenece al grupo Ubisoft. Luego monté otro estudio con algunos compañeros de Digital Chocolate que era Omnidron, que la vendimos a Scopely. Otra vez una multinacional enorme con más de 700 personas aquí, pero después no veo que la gente, ¿no?, salga y construya pues, estudios como hacen en Finlandia, ¿no? Y esa es la parte que a mí un poco me sorprende, porque hay mucha oportunidad. Es decir, habiendo mucho talento que se ha construido con Gameloft, con King, con Social Point, con Scopely, pues ese talento se podría juntar y buscar oportunidades, ¿no? Nosotros, después de la venta de Scopely, salimos, montamos Penguin Armada y el año pasado levantamos un capital de Supercell, que son finlandeses, ¿no? Y si nosotros lo hemos hecho, entiendo que muchos otros también lo pueden hacer. No es porque tengamos algo nosotros diferente que el resto, pero es un poco, yo creo que lo que sí que tenemos diferente es que tenemos las ganas de construir un tejido. Y es lo que veo que falta aquí, ¿no? Esas ganas. Veo que la gente está más acomodada de ir a trabajar a la compañía grande, que me pagan el salario y ya está, ¿no? En vez de tomar riesgos y oportunidades. Has tocado muchísimos temas y me estás aquí un poco corrompiendo la agenda, pero bueno, saltaremos, ya que lo estáis tocando todos el tema, pasaremos un poco a hablar de la crisis del sector, porque realmente es un sector que ha tenido muchísimo crecimiento, pero que a día de hoy está en una fase, digamos, restrictiva, ¿no? Se está contrayendo. Empresas consolidadas y clásicas de la industria, que pioneros como Novarama cerraron, después grandes filiales de grandes empresas como Smilegate, que tenía estudio propio aquí, una empresa coreana, también cerró. Empresas que se habían fundado aquí en España, como aquí en Barcelona, como Linceworks, tuvo que cerrar. Empresas súper consolidadas como King han tenido momentos duros con ERES, etcétera, etcétera.
¿Cómo, y esto es una pregunta que quizá, Yolanda, podrías contribuir tú a responder inicialmente, ¿cómo esto está afectando a la hora de atraer talento a las compañías que están consolidadas? Porque la gente que está dejando una carrera, acabando una carrera o trabajando en farma y quiere meterse en el sector de los videojuegos, ahora no lo ve como un sitio seguro. ¿Cómo incentiváis o cómo explicáis a aquellos que se quieren incorporar a la industria? Bueno, nosotros somos afortunados, ¿no? Porque le podemos ofrecer al candidato una cosa que no es tan sencilla a día de hoy, que es estabilidad. 25 años nos avalan, con lo cual esto habla por sí solo y nos facilita mucho el trabajo. Es más difícil para aquellas empresas que están empezando y que no pueden garantizar tanta estabilidad, porque la realidad de nuestra industria es que dependemos del éxito de un proyecto en el que has invertido 4 o 5 años de tiempo, dinero, sangre, sudor y lágrimas, y luego no sabes qué va a pasar. Pero toda esa inversión tiene que retornar de alguna manera, ¿no? Entonces, básicamente, creo que lo que nos mueve es la pasión por lo que hacemos, por la industria, por la creación de los videojuegos. Si eres capaz de transmitir esa pasión y puedes garantizar cierta inversión y la capacidad de aprender, porque no sabes nunca cómo va a salir el proyecto y dónde vamos a estar dentro de 3 o 4 años, por eso yo creo que ninguna industria lo puede asegurar. Yo creo que es un proceso, ¿no? Y ya será un problema para nuestro futuro yo de dentro de 3 o 4 años, pero al menos les puedes decir, oye, aquí vas a aprender mucho, vamos a hacer esto, tenemos todos estos planes, y a partir de ahí es ir construyendo poco a poco entre unos y otros. Y Jessica, ¿qué es lo que os mueve a vosotros, ¿no?, a meteros en esta industria en un momento que es ciertamente complicado? Realmente yo creo que tenemos la suerte de que es una industria muy creativa, de gente que siente realmente pasión por lo que hace cada día, y esto es un motor, ¿no?, que te hace decir, bueno, sí que es cierto que la industria no está en su mejor momento, sigue habiendo oportunidades, vamos a buscarlas, ¿no? Yo creo que es esa pasión que te mueve a decir, vamos a intentarlo. Pero no solo de pasión vive la industria también necesita recursos. Entonces, ¿cómo veis el panorama inversor en el sector, tanto a nivel local como internacional? Gerard, tú has tenido muchísima experiencia levantando capital. ¿Dónde se busca? ¿Hay? Pues en España hay poco. Hay pocos inversores que estén dispuestos a meterse en condiciones favorables para los emprendedores en videojuegos, ¿no? Porque es una industria altamente de riesgo, ¿no? Hay que tener claro que de cada 100 juegos que se lanzan, quizás uno consigue devolver la inversión, más o menos. Bueno, son cifras así. Con lo cual es de alto riesgo, ¿no? Entonces, los inversores locales, los fondos de inversión locales, pues no quieren asumir tanto riesgo, ¿no? A pesar de eso, algunos hay. Está Bullnet, está Kibo, o sea que hay algunos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en Omnidron, pues me nutrí un poco de uno local, que era Kibo, que me fue muy bien. O sea, trabajé muy cómodo con ellos, pero luego lo completé con Nokia, que es finlandés, y London Venture Partners, que son de Inglaterra, ¿no? Ahora en esta tercera aventura, por ejemplo, he cambiado de paradigma y en vez de coger un inversor institucional o inversores institucionales, he preferido coger uno estratégico, ¿no? Yo creo que es un poco más fácil encontrar inversores estratégicos que institucionales. Lo que es que en España estratégicos hay pocos o ninguno. Entonces, bueno, pues has de abrirte y buscar en el extranjero compañías grandes. Scopely es una de las que también hacía o hace inversiones estratégicas. No solo ellos, también tienes Voodoo, también tienes Netis. Pues puedes empezar a buscar este tipo de compañías. Y vehículos de financiación pública, Jessica, que parece ser que es el primer recurso al que uno opta. ¿Qué es lo que hay? ¿Y son vehículos accesibles? ¿Son muy difíciles? ¿Os permiten desarrollar los proyectos en la profundidad y durante el tiempo que se necesita para que el producto tenga mayor
mayores posibilidades de ser exitoso? Sí que es cierto que tenemos la suerte de contar con vehículos como ENISA, ICEC, pero a veces se quedan un poco cortos. Son más pensados para empresas o proyectos indies un poco pequeños, ya que la financiación a veces se queda un poco corta. Entonces, sí que son accesibles, tienen un ratio de concesión bastante alto, pero a veces no son suficientes. No son suficientes por los costes a los que os enfrentáis, costes tecnológicos, costes laborales. ¿Cómo está ¿a cuánto cotiza el kilo de desarrollador en Barcelona? ¿Y es comparable con el de otros mercados, Inglaterra, Estados Unidos? Vosotros, Yolanda, que trabajáis a nivel global, ¿es España, Barcelona, sigue siendo un mercado competitivo para atraer inversión? Sí que lo es. Lo que pasa es que coincido mucho con lo que estamos diciendo de que está muy bien atraer inversión extranjera, pero estaría mucho mejor también tener inversión aquí, en el país. Porque cuando eres el foco y la solución, te centras mucho más. Y cuando viene capital externo, ese capital externo se tiene que repartir, tiene otros focos de interés en otras partes, pero si el foco está aquí, pues te centras en tu mayor inversión, que está donde tú estás. Para mí eso es importante en el sentido de que en el momento en el que entendamos que la inversión interna es muy importante y que seamos capaces de generarla, creo que Barcelona se podrá consolidar como hub. Y es la diferencia que tiene con otros hubs europeos en los que ya se lo han creído y ya invierten localmente, mucho más de lo que se invierte aquí, pues por el problema que tenemos de que pues es difícil encontrar un publisher aquí y los pocos que hay se han ido retirando en los últimos años a causa de la crisis, van con pies de plomo, que es algo que se entiende, pero también es verdad que hay que entender esta industria y que para poder crear proyectos de éxito es importante experimentar y hacer proyectos, crear proyectos. No es tan sencillo de la noche al día tu primer proyecto que sea un gran exitazo. Tienes que aprender a base de golpes a veces, pero tienes que aprender. Y eso cuesta todavía. Pero el capital internacional, el capital nacional, encuentra aquí el capital humano en el que invertir. Hay proyectos y estos proyectos se puede realizar este matchmaking, ¿no?, entre el que busca capital y el que tiene, pero sabiendo que el que tiene es normalmente súper reacio a invertir en este sector más que en otros. ¿Existe esta situación? ¿Existe este punto de encuentro realmente? ¿Lo estáis encontrando? Somos capaces de atraer el talento que no tenemos aquí y somos capaces de generar mucho talento. Con lo cual el talento está. De hecho, a día de hoy yo creo que estamos exportando talento porque no somos capaces de darle todas las fuentes de interés que necesitan, ¿no?, de todos los puestos de trabajo que generamos. Pero aún así, hay mucha gente que quiere venir aquí, que sabe que esta es una ciudad que cada vez está adquiriendo más importancia en la industria. Además, somos una ciudad atractiva por muchos otros motivos, con lo cual, incluso yo que tengo la suerte de trabajar en una multinacional que tiene estudios por todo el mundo, tengo la gran mayoría de talento de otros estudios, si tienen que elegir una ciudad a la que venir a trabajar, siempre es Barcelona. Y eso es significativo. Lo que pasa que igual no lo explicamos lo suficientemente bien, o igual tendríamos que tener más momentos de encuentro en los cuales explicamos las cosas buenas que tiene Barcelona y lo que nos encontramos a gente que quiere invertir, y no solo es tengo este proyecto, quieres invertir, sino mira todo lo que puedo hacer y mira todas las capacidades que tenemos. Yo creo que realmente Barcelona es un nuevo hub muy importante y es verdad que atrae mucho el talento, pues porque Barcelona es preciosa, el tiempo es buenísimo, las grandes empresas les encanta montar aquí un estudio, con lo cual puedes concentrar talento porque tú tienes
quieres montar un estudio de Sega o de lo que te dé la gana y tú dices, ¿lo monto en Alemania, en Berlín o en Barcelona? Los finlandeses, los suecos, los noruegos, los daneses, los propios alemanes, ellos prefieren venir a Barcelona que quedarse en Alemania, ¿no? O sea que eso lo tenemos, eso es un check, perfecto. Por eso también Barcelona ha crecido mucho y hay muchísimo talento, perfecto. Pero a lo que se refiere a nivel de inversión, el problema es que no hay una actitud o un interés de crear ese ecosistema de los propios estudios. Es decir, no hay proyectos muy serios, digamos, ¿no? Proyectos de empresa, no proyectos de videojuegos, sino que la mayoría de los estudios indies, pues ellos quieren ser 3 o 4 personas, les da miedo tener un inversor, porque eso me pasó a mí también, culpable, de que cuando tuve la oportunidad de tener inversores pensaba, no, todo es mío, yo no quiero dividir mi capital, y no entiendes el valor, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale tener a Supercell o a Scopely o Netis en tu cap table? ¿Vale? Pues vale mucho más del dinero que te aportan, ¿vale? Pero eso los chavales que están montando estudios indies no lo perciben, no lo entienden, ¿no? Y quieren tener el control del 100% suyo porque les da cosa ceder una parte, ¿no? Entonces es un tema cultural. Por eso mismo en Barcelona pues no arranca en ese sentido y es más fácil para los estudiantes, para los otros trabajadores, moverse de estudio en estudio, porque además los costes de vida son más bajos que en Alemania o en Inglaterra, ¿no? O en Finlandia. Entonces, bueno, pues Scopely, King, Social Point pueden subir los salarios y arrasar con ello. Es decir, es más barato tener empleados aquí que en Finlandia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es decir, el día de mañana que Scopely quiera cerrar estudios, se van a quedar 700 personas en la calle. Y de ahí viene, en mi caso, la preocupación de decir, coño, tendríamos que montar tejido, ¿no? Y las pequeñas startups, tener esta visión de futuro, en vez de encerrarse en su habitación, hacer el jueguecito que yo quiero y no quiero tener ningún inversor y no quiero tener nada, ¿no? No hay esa visión de futuro, ¿no? Porque, ya repito, yo no soy el más listo del patio, pero he levantado 2 veces capital de diferentes inversores y cuando incluso no teníamos ni juego, ¿no? O sea, que las oportunidades están. De hecho, aquí ahora hay otra startup que se llama Antihero, que ha levantado también unos 6 millones de fondos de Turquía y de otros países, ¿no? Y ellos también son ex empleados de Supercell, ¿no? Y han venido aquí a montar la compañía aquí en Barcelona porque atraen el talento, ¿no? Entonces, los fondos de inversión no tienen miedo de invertir en España o en Barcelona, lo que sea. Lo que no encuentran son proyectos serios o gente con una mentalidad de decir, pues vamos a intentar montar una compañía seria que pueda devolver luego, ¿no? Sí. O sea, aquí cuando hablas con el ecosistema indie, pues quieren hacer su jueguecito y no les hables de compañías o de cap table o de nada de eso. Y Esto lo hablamos mucho siempre con incubadoras aquí en Barcelona, lo hablamos también con la Generalitat en muchas ocasiones. Es importante crear nexos entre el sector de los videojuegos, donde vas a encontrar gente que quiere hacer su juego y que solo sabe de hacer juegos y no le hables de negocio, con la mentalidad de negocio. Y este nexo falta. Vas a encontrar muchos grupos en las incubadoras, vas a encontrar muchos grupos de gente que uno es artista, otro es desarrollador, otro es game designer. Pero ¿y dónde está el que sabe de negocio, el que va a hacer que ese proyecto atraiga dinero o atraiga al inversor? Eso no está ahí. ¿Por qué? Porque esa gente está ahí porque quiere hacer juegos, no porque quiere hacer negocio. Entonces, esto hay que anexarlo y es importante darse cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces se habla de la industria del videojuego en escuelas de negocio como caso práctico? Es muy desconocido. Si tú te vas a una facultad de economía, una facultad de ADE, una facultad o una escuela de negocio, un IES, un ESADE, ¿cuántas veces se habla de las oportunidades de negocio de la industria de los videojuegos? Que recordemos que según el último libro blanco publicado, datos del 2023, si no me equivoco, 1.500 millones de euros levantamos en este país gracias a la industria del videojuego. Cuidado, cuidado. Entonces, este nexo falta y deberíamos trabajarlo más. Un pequeño apunte antes de... Porque veo aquí que todos estamos viendo que Jessica es la solución a todo el problema, porque ella es business manager, tiene una carrera que no tiene nada que ver con el desarrollo de juegos, está llevando a la parte emprendedora, a la parte de financiación y vendiendo el proyecto, es esa figura a la que apelabais. Pero los números del libro blanco yo siempre digo que hay que tomarlos con mucha distancia.
porque se basan en datos de facturación de las empresas aquí. Pero las grandes empresas que tenemos aquí, Scopely, Ubisoft, Social Point, King, etc., no están facturando eso. Estos son, aquí en España, refacturan parte de sus costes a su matriz. Sí. Monopoly Go, que es el juego que más se está vendiendo en el mundo a día de hoy, se desarrolla entre Barcelona, Sevilla y Los Ángeles. Pero la facturación de ese juego no se imputa a España. Solo se imputa a España la facturación de las filiales de Scopely contra la matriz, que es la que ostenta los derechos de explotación del juego. O sea que el impacto es muchísimo mayor. Pero volviendo a la pregunta, Jessica, tú eres ese nexo. ¿Cómo compites en este mercado tan difícil, ¿no? En el que la disponibilidad de capital es baja, la creatividad es alta y la convivencia es cada vez peor? Sí, siempre intentamos ayudarnos de los recursos que hay disponibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, hemos estado incubados en GameBCN, que en esta edición han añadido una parte de business, como comentabas. Y sí que, bueno, pues ahora estamos como mejor preparados para salir a buscar esos inversores y esos publishers, ¿no? Que a veces, pues, en un equipo que es solo de desarrolladores, falta, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues, quizá pecamos un poco de no tener la experiencia, pero sí que, bueno, vamos tirando de recursos y vamos mejorando para, pues, llegar a esa parte, ¿no? Pero vuestra vocación no es, como decía Gerard, la de hacer vuestro jueguito. Vuestra vocación es la de permanencia, la de crear ecosistema, etcétera. Correcto, sí, sí. De hecho, queremos ser para la producción del juego que queremos desarrollar, somos 14 personas, queremos crear empleo, queremos bueno, no es simplemente crear nuestro juego, sino queremos tener una empresa que de aquí a 15 años siga haciendo juegos. O sea, tenemos un career path un poco más claro, que no es solo simplemente hacer el juego o el juego que nos gusta como nos gusta, ¿no? También, pues, hacer los estudios anteriores, los estudios de marketing, de mercado, y hacer no el juego que nos gustaría jugar, que creo que es una trampa en la que caen muchos estudios indies, que al final no... El juego que quieres simplemente porque lo quieres hacer no tiene sentido, ¿no? Hay que tener un poco de base de negocio, de saber por dónde qué vas a desarrollar, cómo lo vas a desarrollar, y a veces no siempre es el juego que a ti te gustaría jugar, ¿no? Ese rayo de optimismo, Gerard. ¿Cómo? Es un rayo de optimismo, ¿vale? Esa luz al final del túnel, ¿no? Que dices, parece que el sector se está profesionalizando y es distinto al que nos encontrábamos hace 15 o 20 años, ¿no? Cuando nosotros comenzábamos. Queda muy poco tiempo. Me gustaría acabar con un statement por parte de cada uno de vosotros sobre cómo veis el sector dentro de 5 o 10 años, para no ir mucho más allá. Y después, ¿qué es lo que os motiva cada mañana cuando tenéis que enfrentaros a vuestro mundo laboral, meteros en Loadstar, en Gameloft, en Penguin Armada y tirar adelante el proyecto? Porque decís, ¿qué es lo que me mola de lo que hago cada día que hace que vuelva y vuelva y vuelva y lo esté haciendo durante tantos años? Gerard. ¿Cómo veo la industria dentro de 5 años? Sí. Bueno, si este rayito de luz se convierte en un rayazo de luz, pues lo veré muchísimo mejor. A nivel empleo, bueno, vendrán compañías grandes que montarán estudios, porque creo que el talento está aquí, la ciudad, etcétera, atrae, y eso, bueno, pues vale, generará empleo. Para mí no es suficiente, el rayito de luz es lo que me gusta. ¿Y qué es lo que me motiva a mí? Pues ver cuando hacemos nuestros test de play sessions, pues ver cómo la gente se divierte con nuestro juego, que tenemos un juego que puede ser importante, digámoslo así. Y del que ya se puede ver un montón de cosas en online. Exacto, sí, sí. Yolanda. Pues yo dentro de 5 años veo una industria fuerte, porque hemos pasado unos años un poco complicados, pero hemos sabido adaptarnos
Evidentemente han habido pérdidas y esto pasa siempre que hay una crisis, pero esto es una coyuntura económica que pasa en todos los sectores. Este tampoco es un sector que lleve 100 años en el mercado, con lo cual acabamos de pasar la primera curva, especialmente complicada por todo lo que pasó durante el COVID, etcétera, etcétera, que esto tuvo mucho que ver en el impacto de la industria. Pero creo que a día de hoy ya hemos entendido cómo funcionan esas fluctuaciones y cómo debemos adaptarnos. Y somos más conscientes de que hay que ser cautelosos y todos estos crecimientos exponenciales igual no se vuelven a repetir, ¿no? Esos años al 20%, 16%, eso ya es complicado porque ya nos hemos consolidado. Así que veo fortaleza en todo lo que estamos intentando crear, tanto empresas grandes con empresas más pequeñas, con empresas que empiezan, porque tenemos un interés en común todos, que es generar un tejido industrial fuerte y sano. ¿Y qué es lo que me motiva a mí todos los días? Porque al final yo trabajo en recursos humanos y yo no produzco, ¿no? Videojuegos personalmente, pero a mí lo que me motiva es tener un entorno tan movido como el que tenemos y que cada día que llego a la oficina o que conecto el ordenador desde casa, no sé lo que me voy a encontrar y aprendo. Hace más de 20 años que estoy ya trabajando en recursos humanos, pero yo cada día, desde que estoy en Gameloft, 10 años casi, aprendo muchísimo y me encuentro con retos diferentes y temas diferentes y para mí eso es como el motor. Para mí, yo veo la industria, este tejido del que hablábamos, creo que va a ser más fuerte. Cada vez tenemos más experiencia y cada vez el saber hacer es mejor. También creo lo que comentábamos, ¿no? que cada vez tenemos más claros en qué puntos estamos flojeando y podemos mejorarlos. Entonces, creo que pues, esta parte de business creo que nos toca trabajarla para que dentro de 5 años este tejido esté más reforzado y haya crecido en la dirección correcta, ¿no? Que no sea solamente empresas externas que vienen aquí, sino que haya un talento propio y más estudios indies que hayan crecido, que sean fuertes y puedan seguir trabajando, ¿no? Y lo que me motiva cada día es una parte la creatividad y sobre todo ver el talento, ¿no? de mis compañeros. La creación de esas ideas, ¿no? de tener una idea y ver cómo es creada, todo el proceso de creación y ver los resultados es da mucha energía. Pues nada, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias. Hemos visto luces, sombras y esperemos que dentro de poco veamos un rayo de luz que nos deslumbre a todos. Gracias a todos vosotros, gracias a los ponentes y hasta siempre. Gracias. Gracias.